Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, un saludo especial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá y de su hermano aquí presente Sony, a través de este canal, que es un canal sin fines de lucro, que solamente nos interesa enseñarle al pueblo de Dios la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis, en esta ocasión, que es un libro muy importante para todo cristiano, pues debe conocer todo lo que está escrito en este libro, pues es un libro directo de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua. Así que, hermanos, vamos a ponernos cómodos en nuestros hogares, pongámonos de acuerdo, busquemos nuestro libro de apunte, busquemos nuestra Biblia y vamos a sentarnos a estudiar y a escudriñar este libro, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo en la 19ª parte. Ya llevamos 19 capítulos de este estudio, así que esperemos que lo descargues y lo tengas ahí y vayas repasando. Aquí estamos escudriñando la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis, verso por verso, capítulo por capítulo. Es vital que conozcamos a profundidad este libro. Así que, hermano, pongámonos cómodos. Saludos ante todo a todos aquellos hermanos que están en los diferentes países de Centroamérica, República Dominicana, y bueno, si aún así, si llega hasta Haití, a esos hermanos que están en problemas serios, ¿verdad? Porque hubo un gran terremoto en el cual diferentes países de Latinoamericana y de Europa están ayudando a solventar esta crisis que está pasando este país de Haití. También un saludo a los hermanos de Estados Unidos hasta Washington, a los hermanos de Sudamérica hasta Chile también, un abrazo cordial. Todos ellos están atentos siempre a este estudio. Es vital que estemos escudriñando la Sagrada Escritura tal cual como está escrita y sin adulterarla, porque el pueblo de Dios perece sin conocimiento. Es necesario que tengamos claro lo que dice Oseas 4:6. Si no estudiamos la palabra de Dios, entonces vamos a vivir en la ignorancia, perdidos, hermanos. Es importante que nosotros estemos alertando al mundo, pues estamos en los tiempos finales de la iglesia aquí en la tierra. Estamos viviendo los últimos capítulos, los últimos versículos del capítulo 3 de Apocalipsis, hermano. Recordemos que este libro fue dividido en 3 partes. El mismo Señor Jesucristo nos da la estructura en Apocalipsis 1:19, cuando lo divide en una parte de lo que sucedió en el capítulo 1, capítulo 2 y 3, que son los versículos que estamos viviendo actualmente en vivo. El periodo de la iglesia, el periodo final de la última iglesia. Estamos viviendo la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos que perseverar como esa iglesia que habla la palabra de Dios, la iglesia de Filadelfia. Y esa iglesia es la que Cristo viene a buscar. Y a partir del capítulo 4, que es los eventos futuros que están próximos a darse en la humanidad, pues todavía no hemos entrado a la semana 70. La semana 70, que es la semana que está guardada para el pueblo de Israel. Esa semana 70 que consta de 7 años, recordemos, hermano. Así que todo esto es un breve repaso para que estemos claros de a dónde vamos. La semana pasada estuvimos hablando de los 3 ayes, ¿verdad? ¿Se lo recuerdan? Así que vamos a poner atención y comencemos este estudio del día de hoy, hermano. 19ª parte, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. La semana pasada hablamos de los 3 ayes, la sexta trompeta, y una escena que se da en parte entre la sexta y la séptima trompeta. Ese ángel trae sobre su cabeza un arco iris que representa la señal que muestra la vigencia de aquel pacto que registra el libro de Génesis. También confirma la permanencia de la misericordia divina a pesar de la ira que se está ejecutando. No olvidemos que los juicios de la tribulación no están animados solo por la ira divina, sino también por la misericordia, la cual estará disponible también en este tiempo por medio de la fe en Cristo. Este ángel trae consigo un libro.
Y es del tema que estamos hablando hoy. Ese librito. Ese libro. Y se hace un anuncio. La solemnidad con la cual desciende este ángel y el poder que denota su apariencia son buenas razones para prestar atención a lo que el ángel trae y a su mensaje. Bien podemos encontrar en Génesis 9, del verso 13 al 15, una posible explicación al arco iris que el ángel trae sobre su cabeza. Allí dijo Dios así: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco sobre las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Lo que la profecía describe en Apocalipsis es una visión, es decir, es algo que ve Juan y que no verán los hombres que estarán en ese momento sometidos a intensa tribulación, pues su mente andará en otras cosas. Esto es lo que estará sucediendo en la dimensión de Dios mientras la tierra y los hombres transcurren entre la sexta y la séptima trompeta. Leamos en Apocalipsis 10, del 2 al 4. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Interesante aquí lo que aparece en este capítulo 10, del 2 al 4. Hay quienes erróneamente dicen que este librito que el ángel tenía en su mano es el mismo libro que aparece en Apocalipsis 5:1. Allá en aquel pasaje decía: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es un error hacer identificar ambos libros como el mismo libro por varias razones. El libro que tiene el ángel en su mano es un librito, mientras que el de Apocalipsis 5:1 es un libro. Hay que ver la diferencia. Adicionalmente, el libro de Apocalipsis 5:1 está en la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Y quién está sentado en el trono? Sino el Padre, nuestro Dios. Mientras que el librito está en mano ¿de quién? De un ángel. O sea que no es el mismo librito que estamos hablando. Uno es un libro, el otro es un librito. Alguien podría preguntarse: ¿por qué no pudo haber pasado de mano aquel libro de Apocalipsis 5:1 y venir ahora a estar en mano del ángel? La respuesta es sencilla. Ese libro de Apocalipsis 5:1 no podía pasar de mano, por lo que dice Apocalipsis 5:3 al 4. Así dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Recordemos, no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En este contexto, resulta imposible que ese libro que está en manos de Dios y que solo podía ser visto y tomado por Cristo hubiera pasado a manos de un ángel. Descartando que este libro sea el libro de los 7 sellos, cabe entonces preguntarse: ¿qué es este libro? ¿Qué contiene este libro? Me gustaría poder imaginarme, aventurar alguna teoría al respecto, pero desde el momento que no vemos que la palabra autorice a hacerlo, debo concluir que no sabemos
qué es ese libro ni qué contiene. No hay un texto en el que nos podamos basar para responder estas preguntas. Hay quienes se han aventurado a decir que este libro es el propio Apocalipsis que nosotros conocemos, y otros han dicho que es el libro que se le ordenó sellar al profeta Daniel. Sin embargo, si bien parece muy interesante, no me atrevo a acompañar ninguna de estas teorías porque no pasan de ser especulaciones sin un claro fundamento bíblico. Sin embargo, si bien no sabemos que ese libro y ni qué contiene, no sabemos qué contiene, podemos estudiarlo un poco viendo qué cosa hace el ángel que la porta. El analizar lo que este ángel hace, o el juicio que ejecuta, o el anuncio que pronuncia, puede servirnos para entender mejor ese libro desconocido. Ahora, en el verso 6 veremos que el ángel que porta el libro dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y en el 7 leemos: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vamos a analizar un poco a poco el contenido de estas declaraciones con más detención cuando lleguemos a esos versos. Pero por lo pronto, consideremos que quizá ese ángel está en condiciones de manifestar eso precisamente en virtud de que porta el libro. Entonces sería el librito lo que estaría respaldando lo que el ángel dice. Y ese librito vendría a ser como una especie de autorización o carta de legitimización, de legitimizar de aquel lo que porta el ángel para hacer esa declaración. Es decir, el ángel bien podría estar respaldando por el contenido del libro para decir lo que dice en los versos 6 y 7. Ahora, de esta forma, si bien seguimos sin saber qué cosa es ese librito, al menos sabemos que su contenido legitima al ángel en lo que éste hace o dice. Y es precisamente lo que el ángel dice o hace lo que nos podría dar alguna pista para entender mejor qué cosa es ese libro. Ahora, la sucesión de los eventos apocalípticos está bajo el control divino. Y es una señal de eso el hecho de que el ángel ponga su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esa apertura, la apertura de los sellos, producirá la cantidad de muertos profetizada. Ni uno más, ni uno menos. Al sonar de las trompetas, producirá que el daño preestablecido por Dios, ni más ni menos. Pues Él está bajo el absoluto control de lo que sucederá en ese periodo. Ni siquiera el anticristo, con el absoluto dominio que tendrá sobre toda tribu, lengua y nación, podrá salirse del libreto. Ese libreto divino, ni ir más allá de la acción de lo que marca la profecía. Y eso es precisamente lo que presenta la visión de este ángel que está parado sobre la tierra y el mar al mismo tiempo. Ningún evento en el planeta estará librado al azar ni a la voluntad del maligno, sino que todo estará sujeto a la dirección divina mediante ángeles como este, que son ejecutores de la voluntad del Señor. Y así dice Apocalipsis 10 del 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El ángel hace sentir su voz con potencia, al punto que Juan nos dice que se compara con el rugido de un león. Podemos anota ahí Oseas 11:10, el libro de Oseas 11:10. Busca Joel 3, verso 16. Eso, junto a lo anterior, es una representación más de la autoridad con la que está investido este ser. La voz de este ser celestial se sobrepone a todo lo demás, igual que lo que sucede con el poder que ejerce y que proviene de Dios. Lo que el ángel dice o clama es emitido por 7 truenos, que bien pueden estar en la conexión con lo que se menciona en el Salmo 29. Lo importante a destacar aquí es que Juan escucha y entiende lo que el ángel clama y que luego los truenos emiten. Pero, si bien lo entiende, no lo escribe por prohibición del propio ángel. Por lo que mal puede decirse que se conoce lo que este ser dijo a las palabras a que estos 7 truenos emitieron. La cuestión es sencilla. El ángel emitió su mensaje. Los 7 truenos fueron portadores de lo que el ángel dijo. Juan entendió lo que 7 truenos emitieron y se dispuso a contar. Nos lo iba a contar en la revelación. Él se dispuso a contárnoslos, pero se le prohibió el hacer público el contenido de este mensaje, el mensaje del ángel. Así dice la palabra de Dios. Dice Juan: yo iba a escribir, pero una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Cuál es la razón por la cual lo expresado por los 7 truenos está sellado? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Es un misterio. Igual pregunta nos debería surgir ante textos como 2 Corintios 12:4, donde Pablo nos cuenta que fue arrebatado hasta el tercer cielo y donde escuchó palabras inefables que no le fue permitido revelar en la escritura ni al hombre bajo ningún medio. Imagínate eso, hermano. El profeta Daniel también recibió revelaciones proféticas y solo nos reveló lo principal sin entrar en los detalles. En ninguno de estos casos se nos aclara cuál es la razón por la cual se prohíbe al receptor de la revelación que nos comunique la totalidad de la profecía. La cuestión es las palabras emitidas por los 7 truenos que no constan en el texto y que no hay forma de saber cuáles eran esas palabras, por la sencilla razón de que la revelación al respecto fue prohibida. Se nos fue prohibida. Juan no nos pudo pasar la información. La voz de Dios generalmente es representada con truenos, tal como podemos verlo en Ezequiel 3:12 y en Juan 12:29. Por lo que aquí sencillamente lo que tenemos aquí es a Dios hablando, Juan escuchando y entendiendo, y a nosotros privados de saber de qué se trata esto, al menos hasta el fin de los tiempos. Apocalipsis 10 del 5 al 6 dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El pasaje bajo análisis
ofrece una gran variedad de aspectos que iremos analizando uno a uno. Y así vamos a ver progresivamente a través del estudio. La escena en cuestión muestra como personaje principal al ángel que se nos había descrito en Apocalipsis 10, verso 1, respecto al cual habíamos llegado a la conclusión que no es Jesucristo, como algunos erróneamente sostienen. Habíamos visto al analizar ese pasaje de Apocalipsis 10.1 que si bien externamente el ángel presenta características propias de la descripción que se hace de Cristo en Apocalipsis 1, no reviste las más importantes y por tanto su identidad se reduce a la de un ángel y no a otra cosa u otro ser. El ángel levanta su mano al cielo y con ello está haciendo dos cosas. Está dándole a lo que va a decir un entorno o contexto de solemnidad. Está respaldando lo que va a decir con autoridad divina y reconociendo que no habla por sí, sino por encargo del Señor. Ya habíamos visto que al avanzar en este estudio que en cuanto a la solemnidad que se rodea a la acusación de los juicios, solemnidad que debería causar el mayor de los terrores sobre los hombres. El ángel pronuncia un juramento que bien nos puede trasladar a Daniel 12, verso 7. Daniel 12, 7. Cuando un ángel allí también hace un juramento que es pronunciado en el periodo de la tribulación. Y oí al varón vestido de lino, dice, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El juramento del ángel registrado en Daniel, en su capítulo 12, verso 7, es pronunciado en respuesta a una pregunta que Daniel hace en el versículo anterior. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? O en otras palabras, ¿cuánto durará la tribulación? Y la conexión entre ambos juramentos, Daniel en su capítulo 12, verso 7 y Apocalipsis 10, del verso 5 al 6. Pues ambos pasajes refieren al mismo periodo de tiempo y tienen que ver con el último tiempo. No es momento de abundar en el significado de tiempo y la mitad de tiempo, como ya lo expliqué ya lo hemos explicado anteriormente, que es el periodo que abarca la segunda mitad de la tribulación y que se corresponde con el periodo de mayor poder del enemigo, de Satanás. De este mismo periodo habla Apocalipsis 13, cuando dice que se le dará a la bestia autoridad para actuar 42 meses. Estemos claros que cuando hablamos de tiempos, ya hablamos que se refiere a 2 años. Cuando hablamos de tiempo, corresponde a 1 año. Y cuando hablamos de la mitad de un tiempo, es medio año. Ahora, el evento que identifica el fin de los tiempos, según la profecía o juramento pronunciado por el ángel, es, y cuando se acabe la dispersión del poder, dice, del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y esto sucederá durante la tribulación, cuando por efecto de la persecución del pueblo de Israel, profetizada allá en el libro de Zacarías, capítulo 13, Zacarías 13, y por Apocalipsis 12, los israelitas crean en el Mesías. Creen entonces en el Mesías y al fin de la tribulación se han instalado en su tierra
para siempre. Dice así el libro de Apocalipsis, capítulo 10, verso 7. Sino en que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Volvemos y lo leemos. Hemos visto. Las cosas y secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, a Yahweh, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Dónde encontramos esto? Esto lo encontramos en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pongan atención, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, hay cosas que están escritas que mucha gente no van a entender, pues solo son reveladas a nosotros, los hijos de Dios. Nuestros hijos debemos poner en práctica todo aquello que ya conocemos a medida que estudiamos la palabra de la Sagrada Escritura. Somos iluminados de lo que está revelado. No recibimos una nueva revelación, recibimos una iluminación de lo que está revelado, hermano. Mire lo que dice la Biblia al referirse a Pablo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eso es en 2 de Corintios, búscalo ahí, 2 de Corintios 12, verso 4. Dios habló esto para Pablo y solo para Pablo, y no lo podía explicar a nadie. ¿Qué sabemos nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esto lo sabemos. ¿Qué otra cosa sabemos? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Efesios 2, del 4 al 5. Esto sabemos que somos salvos por Cristo. Y esto lo recordamos todos los días. ¿Cuántos vivimos esta verdad? ¿Cuántos vivimos esta verdad? Debemos conocer cada día más y más la palabra de Dios. Pero disfrute de lo que ya sabe y lo que tiene, pero sin dejar de estudiar más la Sagrada Escritura. Es preciso, hermano, que tú te ahondes más, te metas más en la palabra de Dios, día a día. No es que vas a leer la Biblia una vez al año, o vas a tener tu Biblia puesta ahí en la recámara con el Salmo 91 abierto ahí como si fuera un amuleto. Recuerda que la palabra de Dios escrita es solamente literatura si no andas en el Espíritu. Es preciso que camines en el Espíritu, porque esa palabra que tú llevas ahí, que es un texto, entonces se convierte en las Sagradas Escrituras. Es preciso que tú conectes con el Espíritu de Dios. Somos la generación que hemos visto cumplirse delante de nosotros una serie de profecías como nunca jamás ocurrió. Los predicadores desde 1800, 1900, 1935 eran incapaces de entender las profecías y de ver cumplirse las profecías donde Israel se haría nación en un día. Israel estuvo dispersa por más de 2000 años. Leamos nuevamente Apocalipsis 17. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta del misterio de Dios, se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí, sin duda, es importante tomar en cuenta que Jesús prometió que volvería. Jesús dijo: voy a preparar morada para vosotros. Hay que hacer la diferencia entonces entre el personaje que toca la séptima trompeta y la referencia que hace 1 Tesalonicenses del 4, capítulo 4 del 16 al 18, que hace referencia a esa trompeta que el mismo Yeshua tocará. Recordemos que esta séptima trompeta
forma parte de los 21 juicios que sobrevendrán sobre los moradores de la tierra. La palabra es clara y lo dice que el mismo Yeshua tocará con voz de arcángel y trompeta de Dios. No es un ángel el que toca esa trompeta, el mismo Señor. Cuando Cristo toque la trompeta, solo audible para lo que estemos velando y seamos tomados por digno, esa señal, ese llamado de Cristo es el arrebatamiento. Ese es el rapto que muchos están negando actualmente. Es el rapto de la iglesia mientras el toque de esa séptima trompeta forma parte de los juicios de las 7 trompetas. Cuando hablamos de la séptima trompeta, hablamos de las 7 trompetas. Esos juicios son 7 juicios que producidos al toque de cada trompeta durante la tribulación y la gran tribulación. En ese tiempo ya no es la iglesia, ya la iglesia no está. Ya la iglesia no es en la tierra, no está en la tierra. Pues la iglesia no pasará la tribulación como quieren pensar mucho que la iglesia va a pasar la tribulación. Ya aquí hemos explicado bíblicamente, no es con un versículo, con varios versículos, que la iglesia no pasará la tribulación. Como hay otros profesores, maestros, teólogos que enseñan y su calendario va súper adelantado, ellos van por otra etapa. Ellos ya van por la mitad de la tribulación, la gran tribulación entrando. Y no es así, hermanos. No se han abierto los 7 sellos aún. No ha comenzado la semana 70, la última semana de Israel no ha comenzado. Esos 7 años todavía no han comenzado. Estamos a punto de comenzar, pero no hemos comenzado. ¿Qué va a marcar el inicio de esa semana 70? Cuando Cristo toque la trompeta y seamos levantados y arrebatados al segundo cielo, a encontrarnos con Él en las nubes. Eso marcará el inicio de esos 7 años, que son la tribulación y la gran tribulación. En ese tiempo ya no está la iglesia en la tierra definitivamente, pues la iglesia no pasará la tribulación. Es importante diferenciar el toque de estas 2 trompetas, pues marcan eventos que son diferentes. No confunda el toque de la séptima trompeta por el ángel con la trompeta que va a tocar nuestro Señor Jesús, dando el aviso y el anuncio de que llegó el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Así dice Apocalipsis 10:9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí Juan recibe la orden de que tome el librito de la mano del ángel. Un ángel fuerte. Y allí va Juan como uno de nosotros. Cuando tiene hambre, donde quiera que esté, Dios puede enviar a un ángel para que reciba la palabra. Aquella palabra que no estudias ni lees, ese libro que mantienes lleno de polvo, sin abrirlo durante días, meses, años. ¿Obedeció Juan el mandato de llevar la palabra? Juan fue y le dijo al ángel: dame el libro. El ángel lo manda a que Juan se comiera el libro. Esto es que tenía que digerir todo lo escrito allí. Cuando la palabra va entrando a nuestro corazón, va produciendo un sabor amargo y comienza a hablarnos de cosas que debemos cambiar. Este libro es dulce en los labios y amargo en el vientre. La palabra de Dios al entrar produce sabor amargo. La palabra de Dios hay que comerla y digerirla. Esto es poner por obra entonces la palabra. Leamos así: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba
escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Eso lo encuentras en el libro de Ezequiel, capítulo 2, del 8 al 10. Ezequiel 2, del 8 al 10. Aquí Ezequiel también está recibiendo un libro. Pongamos atención aquí. Y Ezequiel recibe un libro. Así dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 3 del 1 al 4. Ezequiel del 3 del 1 al 4. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Si quieres enseñar primero, ve y come tú para poder hablar la palabra de Dios. ¿Qué están haciendo Juan y Ezequiel? Comiendo la palabra de Dios. Digiriendo la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios, hermano? Que debemos digerir la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, y que la palabra entre en nosotros. Dice Apocalipsis 10 del 9 al 11. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo, cómetelo. Te amargarás de entraña, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me puso dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lengua y reyes. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahweh, Dios de los ejércitos. Eso es Jeremías 15:16. Búscalo ahí. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Jeremías, en los tiempos más difíciles, muestra el poder de leer la Biblia, que obedecerla y cumplirla. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahweh y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si lo busca en Esdras capítulo 7 verso 10. Esdras se preparó primero. Esto significa que se comió la palabra de Dios. La escudriñó primero para luego cumplirla. Él se preparó como lo hacen los atletas, como se prepara un médico. En mi caso, nosotros tenemos que estudiar mucho. Yo sé que hay unos médicos que los estudios le entraron y le salieron por el otro lado. Otra vez no tienen la vocación para ser médico. Cualquiera que sea la profesión, es necesario que estudies. De esa manera, preparamos primero el corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Preparas tu corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Tú preparas tu corazón para recibir la palabra de Dios? Todos quieren las bendiciones de Dios y estas no son materiales ni financieras. ¿Acaso lo sabías? La bendición de Dios es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que puedas enfrentar, tenemos que darle ese puesto, ese tiempo que es de Dios y la dedicación que Él se merece. Porque los santos leyeron y escudriñaron la Escritura. Claro que sí, ellos estudiaron la palabra de Dios, las leyeron para cumplirlas. No eliminar parte de la Escritura. Le enseñas la Biblia a alguien. En estos tiempos le estás enseñando a escudriñar la palabra de Dios a alguien. Eso es lo que tú deberías estar haciendo. Ese es tu trabajo, hermano. ¿A cuánto les enseña la Sagrada Escritura? El verso 11 de Apocalipsis 10 se da la orden de evangelizar y no de quedarse callado.
No hay que quedarse callado, hay que hablar de la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, hermano. De hacerlo con audacia y valentía en todo tiempo. ¿Y a quiénes tú le estás enseñando con audacia e inteligencia en todo tiempo? Pues a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y los pocos que hay son vagos. ¿Qué está pasando? No sé, hermano, lo que está pasando, pero eso está escrito. Que el amor de muchos se iba a enfriar por las cosas de Dios. Sí, es cierto. Así lo dicta la palabra de Dios. Tenemos que tener lo que tenía Juan. Hambre de la palabra. Comerse la palabra. Predicar la palabra. Y cumplir la palabra. Bueno, hermanos, hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Esperemos que toda esta palabra sea de ayuda a tu crecimiento espiritual. Es necesario, como dice el final de esta enseñanza, que tenemos que comer la palabra, digerir la palabra, que esa palabra entre a nosotros, interiorizarla, que sea parte de nosotros, para poder entonces enseñar, llevar la palabra, predicar, advertirle a la humanidad de los tiempos que están por venir. Pues estamos hablando del libro de Apocalipsis, de los eventos futuros. Esos eventos futuros que están pronto a darse. Es necesario, hermano, que nos alistemos, porque Cristo, la segunda venida de Cristo está pronta. El rapto de la iglesia está pronto. Recordemos que estamos esperando ese gran evento, que es el rapto, el levantamiento de la iglesia. Hay muchos teólogos super estudiosos que después de creer en el rapto de la iglesia ahora no predican ni hablan de esto porque no quieren asustar primeramente a las ovejas de la iglesia. No quieren ahuyentarla porque hablar de Apocalipsis es ahuyentar a la gente que vayan a la iglesia. Pues la iglesia de ahora solamente quieren escuchar cosas bonitas a sus oídos. Mensajes solamente para hacer crecer el ego que tienen interno en sus corazones. No les gusta la palabra de la sana doctrina. No gustan de estos mensajes. No gustan que se les enseñe la verdad al pueblo de Dios. Es necesario que estudiemos la palabra de Dios. Todas las veces lo decimos aquí. Aquí estamos para compartir la palabra de Dios y enseñar tal cual está escrita, en forma literal lo que está escrito, sin adulterarla. Cristo viene pronto. El rapto está pronto a darse. Recordemos que rapto y segunda venida no son la misma cosa. Son dos eventos que están separados por 7 años. Primeramente el rapto. Y al terminar esos 7 años viene la segunda venida de Cristo. Nosotros queremos irnos en el rapto y ser tomados por dignos de ser levantados, como ese remanente, esa iglesia de Filadelfia que viene a buscar Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, aquí te esperamos la siguiente semana. La próxima semana estaremos aquí si Dios lo permite y si Cristo no ha venido. Shalom Alejem.